Lucas, capítulo 23, versículo 46. Cuando usted lo tenga, me dice un poderoso amén para continuar con lo que es la lectura. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que se hicieron presentes, hermanos y hermanas. Hay algunos hermanos que tal vez por su trabajo no pudieron venir, hermanos, pero hay unos que pueden estar enfermos también, que Dios les ayude. Lucas en su capítulo 23, versículo 46. Cuando usted lo tenga, me dice un poderoso amén. Amén. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. Y venimos un poco pacíficos para predicar, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a estar meditando bajo el tema una muerte necesaria. Dígale al que tiene la par, una muerte necesaria. Cuando nosotros hablamos, hermanos amados, de la muerte que es necesaria, ahora que ya estamos dentro del camino del Señor, nosotros entendemos el porqué la muerte de Jesús. Pero cuando nosotros hablamos de la muerte, hermanos, creo de que lastimosamente pudiéramos decir, a cada uno de nosotros a un día se nos va a llegar el tiempo que nosotros partamos de esta tierra. Y creo de que a pesar de que muchas veces estemos pasando dificultades, problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, aunque tal vez estemos enfermos, hermanos, pero no nos queremos morir. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo muchas veces se acomoda a lo que es esta tierra, esta humanidad. Pero si nosotros entendiéramos el mundo espiritual y si supiéramos, hermanos, lo bueno, hermanos, y lo lindo que es el morir, hermanos, pero morir en Cristo, porque así dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir entonces, hermanos, de que cuando usted y yo muramos y partamos de esta tierra, si estamos bien con el Señor, para nosotros va a ser ganancia que nosotros muramos. Aunque nuestros familiares, hermanos, se van a quedar llorando, bueno, a los que lo quieren, ¿verdad? Hay unos que no, pero van a dar gracias porque se fueron. Pero a unos, hermanos, que la familia los ama, hermanos, que lo quiere, siempre, hermanos, le va a hacer falta ese ser querido que se murió. Pero veamos, hermanos, le voy a comenzar la historia, hermanos, para que nosotros vayamos entendiendo de lo que vamos a hablar. Y sabe de que cuando Dios, hermanos, decidió formar lo que es el mundo, hermanos, dice la palabra del Señor, que Él comenzó, hermanos, a separar las aguas, hermanos, de la tierra, y dijo el Señor, hermano, hágase tal cosa, y se hacía, y pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, también el Señor creó a lo que es el primer ser humano acá en la tierra. Y nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos relata que cuando Dios formó todo, Él tenía lo que era un propósito para la humanidad que Él iba a crear. Entonces, crea a lo que es a este varón llamado Adán, que luego le voy a decir qué es lo que significa Adán. Y entonces lo crea, hermanos, con una expectativa buena, hermanos, para que este varón, hermanos, sojuzgara y llenara la tierra y que él fuera, hermanos, el encargado de lo que es todo, hermanos, de los animales y eso, y de los animales del mar, del aire, hermanos, de la tierra y de todo. Para eso fue creado, hermanos, el primer ser humano. Pero cuando nosotros vemos de que Dios, hermanos, forma al ser humano, hermanos, no dijo hágase un ser humano y el ser humano se hizo, sino que Dios se tomó un tiempo. Y dice la palabra del Señor en Génesis 2:17, si no me equivoco, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién entonces estaba hablando el Padre? Estaba hablando con los tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios se tomó lo que es un tiempo establecido para crear al primer ser humano. Y comenzó Dios, hermanos, a formar a este varón. Me imagino, hermanos, de que se tomó un tiempo, comenzó a hacerle, hermanos, su cuerpo, su cabeza, sus manos, hermanos, y comenzó a hacer todos los detalles. Y Él se tomó un tiempo para crear al primer ser humano aquí en la tierra. Porque Él, hermanos, el pensamiento de Dios era de bien, hermanos, para
toda la humanidad, porque usted recuerda, hermanos, que cuando fue creado el hombre, fue creado en lo que es la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre no iba a morir. El problema sucede más adelante, que ya se lo voy a explicar. Y entonces vemos de que Dios forma a este varón llamado Adán, que la palabra, hermanos, Adán, o que el nombre Adán, hermanos, viene de tres diferentes nombres, que Dan, hermanos, significa sangre, Adama significa tierra y Edom significa rojo o rojizo, y Adán, hermanos, significa humanidad. Eso es lo que dice, hermanos, Génesis capítulo 5 versículo 2, en cuanto Dios dijo, bueno, y Dios formó al hombre, Adán y a Eva, y les llamó Adán. Entonces lo que quiere decir ese nombre, hermano, es humanidad. Quiere decir entonces de que en toda la humanidad, o que toda la humanidad estaba en Adán. Por eso, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por medio, hermanos, de un hombre entró el pecado, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Entonces ahí entendemos de que el hombre, hermanos, el primer ser humano creado, estaba toda la humanidad dentro de él, porque de él, hermanos, fue que salió procreado. Y entonces, hermanos, comenzamos a ver de que a este varón llamado Adán se le da, hermano, para que él pusiésele nombres, hermano, a los animales, y comenzó este varón a ponerle nombre, hermano, a cada uno de los animales. Y venía el león y venía con su leona y le decía, este se va a llamar león, este se va a llamar leona. Y comenzaron, hermanos, a venir el conejo y la coneja, hermanos, y comenzó a ponerle nombre, y le puso nombre a todos, hermanos, los animales. Y usted se ha puesto a imaginar cómo es de que Dios, hermanos, le puso, que cómo es que Adán, hermanos, le puso nombre a los que estaban en el mar. ¿Cómo cree que le puso nombre a Adán a los que estaban en el mar? ¿Será que las ballenas salían a la tierra y decían, aquí venimos para que nos pongas nombre? ¿Cómo lo hacían? Ahí lo voy a dejar de ver. Y entonces, hermanos, vemos de que se le puso nombre, hermano, a todos los animales, y así como se le fue puesto el nombre a estos animales, así está hasta ahora. Eso es lo que dice la ciencia. Y entonces vemos de que luego, hermanos, cuando él ya le había puesto nombre a todos, dice de que él veía que cada pareja estaba feliz, pero para él, hermanos, no había una pareja, bendito sea Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios hizo caer en un sueño profundo a este varón llamado Adán, y dice de que de la costilla de este varón, dice que sacó a una mujer, y cuando se la presentó, dice de que este varón, hermano, dijo, esta es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. ¿Qué quiere decir entonces? De que él dijo, hermano, que él mismo era el que estaba representado o estaba enfrente de él, hermanos, porque de él fue sacado. Y lo mismo, hermanos, allí, hermanos, podemos poner de ejemplo, hermanos, el matrimonio que allí se hizo, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que quiere decir, hermano, unirá, quiere decir, hermano, de que no se puede disolver, ya no se puede, hermano, quitar, hermano, sino que cuando usted, hermano, tiene un vaso con agua y le agrega lo que es azúcar, hermanos, y lo revuelve, hermanos, usted ya no puede descomponerlo. Lo mismo es con el matrimonio, según la palabra del Señor. Y entonces vemos de que este varón, hermano, se le dio lo que es esta mujer llamada Eva, que ese fue el problema, bendito Dios. Y entonces vemos de que se le da a la mujer, hermano, y dice de que esta mujer en Génesis capítulo 3, dice de que ella, hermano, dice la serpiente, pero la serpiente, dice, era más astuta que los demás animales. ¿Qué quiere decir con astuta? Que él tenía conocimiento, que él sabía muchas cosas de las que pasaban allá. La palabra, hermanos, que aparece para serpiente es la palabra hebrea Nahash, que quiere decir la serpiente o el serpiente. Y entonces vemos de que cuando esta mujer comienza a entablar una comunicación con lo que es esta serpiente, dice de que le dijo, bueno, y es cierto de que Dios le dijo que no coman de ninguna fruta de los árboles que están acá. El diablo sabía, hermanos, cuál era la directriz o lo que Dios le había dicho a este varón llamado Adán, hermano, para que no comiese nada más de un solo, hermanos, que era del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero sabe, hermanos, el diablo, hermano, disfrazado de esa serpiente, llegó con una pregunta, hermano, para
poder, para tratar, hermanos, de distraer a Eva, lo cual lo logró. Y dice de que cuando comenzaron a hablar, dice de que ella, hermanos, vio que era bueno, hermanos, oiga, el fruto del que se le estaba hablando. El problema, hermanos, o me llama la atención es de que cuando Dios dice que algo es malo, hermanos, aunque alguien a usted le diga que es bueno, usted tiene que decir que es malo, porque así lo ha establecido Dios. Y entonces esta mujer dice que vio eso, hermanos, y le pareció bueno a sus ojos, le pareció bueno, lo cual, hermanos, la Biblia relata, y la Biblia dice de que Dios les había dicho, hermanos, de que absolutamente no tenían que comer de ese fruto. Pero bueno, comió, hermanos, lo que es esta mujer, pero cuando ella come no pasa nada y todo está tranquilo. El problema fue cuando se le da a este varón llamado Adán, hermano, se le da lo que es de comer también de esa fruta. Y entonces ellos se miran que están desnudos. Y entonces dice que cuando ellos se miran que están desnudos, ellos comienzan a querer taparse, hermanos, con hojas de higuera. Y dice de que ellos, hermanos, se escondieron. De repente escucharon una voz que andaba en el huerto y preguntó Dios que a dónde estaba Adán. Y dice de que Adán le respondió: yo me escondí porque tuve temor, porque tuve miedo. Y Dios le preguntó: bueno, ¿acaso has comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que te dije que no comiera? Y allí comienzan las excusas, hermano, y comienza a decirle: la mujer que tú me diste, esta mujer fue la que me dio a comer, como diciéndole a Dios: no, si yo estaba tranquilo aquí en el huerto, yo no sé por qué me diste esta mujer que ahora me hizo caer en lo que tú me dijiste que no. Y entonces cuando le hace la pregunta a Eva, Eva comienza a decirle: no, a mí la serpiente me engañó. Y entonces podemos ver de que ahí, hermanos, comienzan las excusas, así como usted las hace, hermanos, cuando no quiere venir a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces vemos de que cuando sucede eso, hermanos, se le dice a la serpiente: bueno, ¿qué has hecho? Y entonces vemos de que ahí, hermanos, dice la palabra del Señor que luego, hermanos, se le da una profecía a esta serpiente, que la mujer, hermanos, va a lo que es, hermanos, ponerle, hermanos, bueno, la serpiente va a morder el calcañal de esta mujer, pero va a haber uno, hermanos, que va a aplastar la cabeza de esa serpiente. Y sabe de que lo que Eva, hermanos, desbarató aquí en el mundo, hermanos, porque Eva, hermanos, fue la causante, hermanos, de que también entrara lo que es el pecado. Pero más adelante vamos a ver, hermanos, que alguien, hermanos, que Dios se fijó en alguien puro, en alguien santo, hermanos, acá en la tierra, para que también trajera a lo que es, hermanos, el otro Adán, hermanos, el segundo Adán, llamado Jesús, hermanos, el cual no tuvo pecado. Bendito sea Dios. Y entonces comenzamos a ver, hermanos, de que todo eso, hermanos, pasó la historia, hermanos, y vemos de que allí, hermanos, directamente entró lo que es la muerte, hermanos, por el pecado que se cometió. Y aunque nosotros notamos que no murieron, hermanos, así de una sola vez, pero sí murieron espiritualmente, ya que a ellos, hermanos, se les fue sacado de lo que era el jardín de Edén, lo que dice la palabra del Señor. A ellos los sacaron, hermanos, y yo me ponía a imaginar, hermanos, que cómo Dios, hermanos, hizo aquel jardín, hermanos, con tanta delicadeza para poner al primer ser humano aquí en la tierra. Y este varón, hermanos, con lo que le sale, hermanos, de fallarle, hermanos, a lo que Dios había establecido sobre su vida, porque Dios, hermanos, le había dado la palabra al varón, hermanos, para que él, hermanos, la estableciera y que él fuera el encargado, hermanos, de todo, hermanos. Y a pesar de que cualquiera le pudiera decir, hermanos, de que hiciera lo que Dios le había dicho que no lo hiciera, él no tenía que hacerlo. Pero sabe, alguna historia dice de que él, hermanos, cuando Eva, hermanos, pecó, dice una historia, hermanos, o dicen algunos teólogos, que por amor, hermanos, a Eva, él se entregó también, hermanos, y comió de lo que es del fruto, hermanos, del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir, hermanos, de que dijo Adán, hermanos, según ellos, hermanos, bueno, de todos modos la va a matar Dios a ella. Entonces, por amor a ella, porque ya se había encariñado, porque era la misma sangre, la misma carne que estaba allí. Y entonces dice de que por eso, hermanos, es de que él, hermanos, decidió también comer de ese fruto para que los castigara a los dos. Pero sea como sea, hermanos, lo que estamos viendo es de que por medio de eso entró la muerte. Y entró la muerte, hermanos, física, y la muerte espiritual, de la que vamos a estar hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le estoy dando este recuento, hermanos, para que usted sepa a dónde nosotros vamos a llegar. Pero entonces nosotros vemos, hermanos, de que pasó todo ese episodio. Y luego, hermanos, vemos de que Dios ya se había fijado en una mujer, hermanos, acá en la tierra, llamada María. Lo cual, hermanos, Lucas 1:26 nos relata de que allá el Señor, hermanos, ya había puesto su mirada en una mujer llamada María. Y dice que envió al ángel
ángel Gabriel, hermanos, el cual le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, eres favorecida. Dios me ha enviado para decirte que vas a concebir por medio del Espíritu Santo. Y ese varón que van a nacer va a llamar Jesús, va a ser su nombre Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces comenzamos a ver de que ella se quedó como asustada, dice la palabra del Señor cuando la leemos. Y dice de que José, hermanos, que era José, un varón justo, dice de que porque no quería difamarle, hermanos, porque ellos estaban desposados, quiere decir que todavía no estaban casados, sino que estaban en proceso de casamiento. Entonces dice de que él, hermano, para no difamarla, dice de que él dijo: bueno, yo me voy a ir de escondida y yo no voy a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque si se daban cuenta que ella, hermanos, había tenido como que relación aparte de él con otro hombre, aunque sabemos que no es así, sino que por medio del Espíritu Santo, pero para que lo entienda. Y entonces dice de que allí, hermano, cuando se dijo eso, hermano, él sabía de que a ella, hermanos, la iban a matar automáticamente, porque eso era lo que la ley hacía. Pero él, hermanos, para no hacer eso, hermanos, dice que se quería retirar, hermano, a escondida. Pero dice de que escuchó, hermanos, en un sueño a un ángel, hermanos, el cual le dijo: no tengas temor en recibir a María, porque a ella le van a hacer un varón que le van a poner por nombre Jesús, que ha sido concebido por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice de que luego, hermanos, cuando ya pasó un tiempo de que ella ya estaba encinta, dice de que ella fue, hermanos, a visitar a lo que es Elizabeth. Y cuando ella dio el saludo, dice la palabra del Señor, que el vientre, hermanos, que tenía Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista, dice de que el vientre, hermano, saltó de alegría. Y dice de que esta mujer llamada Elizabeth fue bautizada por medio del Espíritu Santo, con solo, hermano, recibir lo que era, hermano, bendito Dios, el saludo de esta mujer llamada María, bendito sea el nombre del Señor. Y luego vemos, hermano, en lo que dice Lucas en Lucas, hermano, habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y le voy a tocar esto, hermano, de Juan el Bautista, porque hay algo interesante acá. Dice de que luego, hermanos, nació Juan el Bautista, hermanos. Y luego, hermanos, cuando nació Jesús, había, hermanos, lo que era una ley de una matanza que tenían que hacer para los niños, hermanos, porque sabían que había venido, hermanos, Jesús, hermanos, el Salvador del mundo aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, se levantó lo que era una matanza, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando ya Jesús nace, hermanos, usted puede imaginarse, hermanos, el Rey del mundo, hermanos, el Rey del universo, el que nos ha formado, el que nos ha creado a nosotros. Él pudo venir, hermanos, a nacer en un gran palacio, hermanos. Él pudo venir a nacer, hermanos, en una cuna de oro, hermanos, donde necesitaría quizás, hermanos, tener sirvientes, tener, hermanos, personas que lo estuvieran atendiendo a él, porque él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Dice la palabra del Señor, que Jesús, hermanos, vino a nacer en un pesebre. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando ellos comenzaron a caminar y a preguntar en los mesones a ver si había una oportunidad o un cuartito para que ellos pudieran tener a lo que es a Jesús, dice de que no había ningún cuarto el cual estuviese lo que es solo para que ellos pudieran entrar y tener allí a Jesús. Pero dice de que se fueron, hermanos, oiga, para un lugar en donde estaban las vacas, donde estaban las ovejas, en donde estaba un sinfín de animales, hermanos. Y allí en el pesebre dice la palabra del Señor que allí vino a nacer el Rey del universo. Allí vino a nacer nuestro Salvador, bendito sea el nombre del Señor, con la humildad, hermanos, que Jesús vino a nacer acá en la tierra. Y sabe de que estaba, hermanos, por ahí viendo, hermano, el significado de cuando Jesús nace en el pesebre y con lo que se envuelve, hermanos, porque dice de que a los corderos, hermanos, que eran, hermanos, puros, a los corderos que no tenían mancha, dice de que a ellos, hermanos, los tenían en un pesebre y los tapaban y los envolvían, hermanos, con lo que era un manto, hermanos, o una manta, hermanos, como lo hicieron con Jesús. Y entonces allí comenzamos a ver de que no es casualidad, hermanos, de que Jesús fue a nacer ahí. Pero como le digo, aunque Jesús hubiese podido nacer, hermanos, en el mejor lugar, en el mejor palacio, pero él lo mostró, hermanos, su humildad. Y entonces vemos de que luego, hermanos, comenzó Jesús a hacerse más grande, hasta cuando vemos cuando él tenía 12 años, lo cual relata la Biblia, que dice de que ellos, hermanos, tenían la costumbre ir cada año, hermanos, a lo que era, hermanos, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y entonces dice de que cuando ellos llegaron, hermanos, ellos fueron, celebraron todo. Luego cuando venían de camino, dice que José quizás le preguntó a María:
María, bueno, ¿y Jesús dónde está? Ah, quizás viene con algún familiar ahí, con algún amigo. Y luego comenzaron a caminar y dice que al pasar de un día vieron y comenzaron a preguntar y Jesús no estaba con ellos. Y entonces dice de que ellos se regresaron y dice de que buscaron a Jesús, y eso lo dice la Biblia, y al tercer día dice que encontraron a Jesús y lo encontraron, dice que estaba, hermano, allí enseñándole a los doctores de la ley, estaba haciéndole preguntas y dice de que estos doctores se quedaban admirados de la sabiduría que Jesús tenía. De 12 años, hermanos, aquel niño que era humano, pero que también, hermano, era alguien, hermanos, que había venido por medio de Dios y que Dios estaba en él, bendito sea el Señor. Y entonces dice de que luego, hermanos, vemos cuando pasa todo el tiempo, porque de ahí, hermanos, desde 12 años, hermanos, de Jesús ya no se supo nada, sino que hasta luego, hermanos, vemos que Juan el Bautista, hermanos, comienza a predicar, hermanos, y lo que me impacta, hermanos, y lo estaba leyendo ahora en la madrugada, lo que me impactaba era, hermanos, de que Juan el Bautista dice de que cuando venían los fariseos, hermanos, y los saduceos a bautizarse, dice que le decía: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos y convertíos, le decía este varón. Oiga las palabras, hermanos. Imagínense que usted llegara, hermanos, a un lugar y usted dijera: yo me quiero bautizar, y comienzan a decirle a usted: oh generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a usted a huir de la ira venidera? Creo que nadie quisiera, hermanos, ir a bautizarse, pero esas, hermanos, eran las palabras que decía este varón, hermanos, llamado Juan, hermanos, el Bautista. Y entonces nosotros comenzamos a ver, hermanos, qué duro era, hermanos, la palabra que este varón decía. Pero luego, hermanos, dice acá, hermanos, nos habla en Juan, hermanos, que venía Jesús caminando, hermanos, en donde estaba Juan, hermanos, el Bautista, que estaba bautizando. Y dice de que cuando Juan, hermanos, lo vio, dice que dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos de que estas palabras, hermanos, las dijo, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, porque sabía de que Jesús, hermanos, era el encargado de quitar lo que era, hermanos, el pecado de este mundo. Y luego Jesús se le acerca a Juan y le dice: bueno, bautízame, Juan. Y le dice Juan: no, Señor, si yo quiero ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, momento, yo se lo voy a parafrasear, no lo dice así en la Biblia. Y le dice Jesús: no, momento, así se tiene que hacer. Y entonces dice de que se bautiza lo que es, hermano, Jesús. Y cuando se bautiza a Jesús, dice de que allá, hermanos, en el cielo dice que se abrió y dice que descendió, hermanos, el Espíritu de Dios como en forma de paloma cuando Jesús se levantó y posó sobre él. Y dice de que se escuchó una voz de allá del reino de los cielos que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y vemos entonces allí, hermanos, de que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, era, hermanos, el que estaba siendo bautizado, bendito sea el nombre del Señor. Y luego comenzamos a ver, hermanos, de que pasó un cierto tiempo. Comenzamos a ver, hermanos, en Mateo capítulo 4, en donde Jesús tiene, hermanos, lo que es la tentación, porque dice la palabra del Señor que Jesús fue, hermanos, y ayunó 40 días y 40 noches, como los de este lugar, bendito Dios. Dice de que oró, hermanos, y ayunó 40 días y 40 noches. Y note, hermanos, que cuando la Biblia habla, hermanos, no fue el diablo, hermanos, que lo llevó luego, hermanos, para el lugar, hermanos, para probarlo, sino que dice que por el Espíritu Jesús fue llevado, hermanos, al desierto, en donde fue probado. Y cuando fue probado, hermanos, allá en el desierto, dice la palabra del Señor que él tuvo hambre. Y dice de que se le apareció, hermanos, lo que era el tentador, que es, hermanos, Satanás, y le dijo: bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, hermanos, fácilmente lo pudo haber hecho, hermanos. Y entonces le dijo él: hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, bendito sea el Cordero. Y entonces, hermano, dice que luego lo llevó a lo que era el pináculo, hermano, más alto de allí. Y entonces dice que le dijo: tírate de allí, porque el diablo, hermano, se conoce en la Biblia más que usted, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí, hermano, vemos de que Satanás, hermanos, comenzó a decirle: tírate, lánzate de aquí, porque ahí la Biblia dice que a sus ángeles mandará y no te va a dejar caer. Y entonces Jesús, hermanos, le responde, porque aquí, hermanos, cuando estamos, hermanos, nosotros estudiando Biblia, tenemos que responder con lo que es la Biblia, como lo hizo Jesús. Y entonces le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, hermanos, como no pudo hacer nada, dice que se lo llevó, hermano, para lo que era, hermano,
el lugar, hermano, más alto, bendito sea el nombre de Jesús, al monte, hermano, y dice de que le dijo, bueno, Señor, mira, aquí te voy a presentar todos los reinos del mundo, así de que si tú me adoras a mí, yo te lo voy a regalar a cada uno de los que yo tengo a ti. ¿Sabe por qué? Porque a quien se le había establecido este mundo, hermanos, era Adán, pero como Adán falló, hermanos, automáticamente fue pasado para Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces vemos de que cuando él le dice eso, hermano, Satanás, a Jesús, hermano, dice que le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor adorarás y solamente a Él servirá. Y a ese, hermano Jesús, a ese es el que nosotros servimos. Y dice la palabra del Señor, hermano, de que cuando Jesús dijo esas palabras, dice que llegaron ángeles, hermanos, y le servían a Jesús. Y ahora, hermanos, también nosotros que somos sus hijos, hermanos, estamos sirviéndole al Señor y estamos dando gloria, dándole honra, hermanos, a que Él se lo merece. Bendito sea el Cordero. Y entonces vemos, hermanos, de que luego transcurrió un tiempo en donde Jesús, hermanos, hizo prodigios, milagros, sanidades, maravillas, milagros, hermanos, y hizo de todo el Señor, bendito Dios. Y luego eligió a los 12 discípulos que andaban con Él. Y luego, hermanos, en una ocasión Jesús estaba allí, hermanos, preguntándole a los discípulos, le dijo, bueno, ¿quién dice las personas que soy yo? Dice que comenzaron a decirle unos, hermanos, unos dicen de que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen de que eres Jeremías, y algunos dicen que algunos de los profetas. Y Jesús le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y entonces dice de que salió, hermanos, el que era como que el más salido, hermanos, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces le dijo Jesús, hermanos, a Pedro, bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Y entonces vemos de que luego, hermanos, Jesús, pasaron cierto tiempo también, y luego Jesús anuncia lo que es la muerte, hermanos, luego entra, hermanos, lo que es la entrada triunfal, hermanos, que tuvo en Jerusalén, y luego se hizo, hermanos, lo que era el complot para prender a Jesús. Luego, hermanos, vemos de que Jesús es ungido, hermanos, en Betania, en una casa de un cierto Simón el leproso. Dice de que María, hermanos, derramó en él, hermanos, lo que era un perfume, hermanos, de alabastro, lo cual, hermanos, según la historia, valía 300 denarios. ¿Qué quiere decir 300 denarios, hermanos? De que un denario, hermanos, era para un día de trabajo. Quiere decir, hermanos, de que eran 300 días los que se habían trabajado para obtener lo que era ese perfume de alabastro. ¿Puede entender eso usted? 300 días, hermanos, que pudo haber comprado otras cosas, hermanos, pero lo tenía ahí. Y sabe de que según la historia, hermanos, esto está fuera de la Biblia. Según la historia, esta mujer María lo estaba guardando para el día que ella se casara, pero sabe, dijo, bueno, mejor lo voy a aprovechar acá porque es Jesús de Nazaret. Y entonces vemos de que es ungido allí. Y luego comenzamos a ver, hermanos, de que ya, hermanos, estaba el plan, hermanos, porque ya querían prender a Jesús. Y entonces dice de que a un varón, hermanos, que era de los discípulos, llamado Judas, dice que él, hermanos, propuso entregar a Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar comiendo hasta con los Judas, bendito sea el nombre del Señor. Podemos darle comida a los Judas, pero sabe, a mí no me preocupan, hermanos, los Judas, porque ellos solitos se ahorcan. Gloria a Jesús. Y entonces, hermanos, vemos de que Judas, hermanos, ofrece entregar a Jesús. Luego pasa, hermanos, lo que es la cena del Señor. Y usted conoce la historia y se la voy relatando así porque creo que usted ya lo conoce. Y luego, hermanos, cuando Jesús le dice a Judas, cuando él estaba comiendo, hermanos, y le dio lo que es la comida. Y allí hay un misterio, hermanos, pero eso no se lo quiero explicar ahora. Después se lo vamos a explicar. Y dice de que se lo dio, hermanos, a Judas. Y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y le dijo, bueno, si me vas a entregar, entonces entrégame. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces dice que salió este varón y se fue, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, hermano, dice de que cuando ya pasó eso, hermano, Jesús le anuncia la negación a Pedro, hermanos, porque nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, vemos, como le decía la vez pasada, hermanos, de que solo vemos las cosas malas que nosotros hacemos o que los hermanos hacen. Podemos tener 10 cosas, hermanos, y hacemos 9 acertadas, pero la que fallamos, esa nos están señalando. Y entonces dice de que cuando esto pasó, hermanos, que Pedro le dijo, no, Señor, le dijo, si yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando se habla de esto, hermanos, la palabra que aparece ahí, hermanos, es una palabra, hermanos, griega que es exaiteomai, que lo que quiere decir, hermanos,
es una demanda en un pleito judicial, o sea, de que era pedido en un pleito judicial, porque este varón llamado Pedro, hermanos, dijo que él estaba, hermanos, dispuesto a ir hasta la muerte, a morir por Jesús. Y entonces Satanás dijo, bueno, vamos a ver si es cierto entonces de que este va a ir hasta la muerte, a morir por su maestro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros aquí en el altar los emocionamos, hermanos, y comenzamos a decir, no, que venga el diablo si quiere, que vengan los demonios si quiere, que venga Santa Marta, que venga Eisilidanto, que venga Metrasilí, lo que sea, que el Señor le reprenda. Y comenzamos nosotros, hermanos, a hablar acá, hermanos. El problema es de que muchas veces no estamos preparados, hermanos, espiritualmente para poder resistir todas las acechanzas que el diablo va a lanzar en contra de nosotros. Y les digo esto, hermanos, porque cuánta gente, hermanos, hace poco dijo alguien aquí, hermanos, un día martes, dijo alguien, no, dijo, si aquí ni el diablo me va a sacar, pero vaya a verla ahora, hermanos, ya ni ha venido a la iglesia. Y entonces el problema es, hermanos, que los emocionamos con este voladito que tenemos acá, hermanos. El problema no es hablar, hermanos, el problema es cuando el diablo viene, hermanos, si tiene legalidad en contra suya para decir, hermanos, mira, Dios, me imagínese que Dios, que llega, hermanos, donde Dios Satanás, que el Señor reprenda, y le dice, mira, aquí esta mujer dijo esto, y mira, aquí está lo que ella dijo. Y ese es, hermanos, lo que es un pleito judicial, que es la palabra exaiteomai, que es, hermanos, pedida en un pleito judicial. Quiere decir de que el espíritu, hermanos, que va a pedirla tiene legalidad, porque esta persona ha abierto su boca, hermanos, nadie la forzó, sino que dijo, no, ahí que si quiere, cuando me recuerdo que alguien dijo aquí, no, si me sacan por la puerta, por la ventana me meto, dijo, ni por la puerta ni por la ventana se apareció. Y entonces, hermano, es porque nosotros muchas veces hablamos, hermanos, y no sabemos de que damos un pase legal, hermanos, en el mundo espiritual. Y entonces se presentan ante Dios y le dicen, mira, aquí dijo no digo ningún nombre acá, aquí dijo esto Chepito, mira. Y entonces, y Dios, aunque quiera defenderlo, dice, bueno, es cierto, ellos lo dijo. Entonces vayan a probarlo a ver si es cierto que ellos van a resistir lo que están hablando. Porque como les digo, muchas veces los emocionamos aquí arriba, hermanos, y es de tener un gran cuidado, hermanos, porque nosotros que predicamos, hermanos, siempre vamos a ser probados por lo que se predica acá en este lugar. Y entonces vemos, hermanos, de que luego, hermanos, se dio eso, hermano, de que se negó a Jesús, hermano. Y yo me imagino, hermano, a Pedro, hermano, si yo imagino a Jesús cuando ya cantó lo que era el gallo, hermano, que bueno, la vez pasada se los expliqué. Y entonces dice de que cuando él se acordó, hermano, de que Jesús le había dicho esas palabras y volvió a ver a Jesús, y Jesús se le quedó viendo y le dijo, ya viste, Pedrito, le dijo con la mirada, lo que te había dicho que me ibas a negar. Y dice, hermanos, según la historia, que Pedro, hermanos, en ese momento salió a lo que era del patio donde estaba y cayó, hermanos, lo que era con una fiebre tremenda, hermanos, que pasó 3 días con fiebre. Eso es lo que dice la historia, hermanos, no dice la Biblia. Y dice, hermanos, de que ni cuenta se dio cuando crucificaron a Jesús, ni cuando resucitó. Y entonces vemos de que pasó eso, hermanos, y dice de que luego, hermanos, oró Jesús en Getsemaní, hermanos, y les dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. Y dice de que llegó la primera vez Jesús, hermanos, y todos estaban como los de la puerta estrecha. Todos estaban, hermanos, dormidos. Pero aquí estamos despiertos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces dice que llegó la primera vez y los halló dormidos, y dice que les dijo, bueno, no han podido velar ni siquiera 1 hora. Quiere decir entonces de que nosotros como cristianos, lo menos que tuviésemos que orar es 1 minuto. Es 1 hora, según lo que dice allí. Y luego, hermanos, se fue Jesús nuevamente porque dice que el alma de él estaba angustiada. Y luego regresó, hermanos, y lo halló lo mismo. Luego regresó la tercera vez y los halló lo mismo. Y les dijo, bueno, ahora sí duérmanse porque ya viene el que me entrega. Y entonces comenzaron a ver de que llegó el pueblo, hermanos. Y dice de que Judas, hermanos, llegó y lo entregó con un beso, hermanos, porque ese era el saludo que ellos tenían. Y eso es la señal que había dado Judas, hermanos, a todos los que le rodeaban. Y entonces dice de que cuando llegó Judas y besó a Jesús, dice que la gente se comenzó a llegar, hermanos, allí, y el problema fue, en una parte de la Biblia habla, hermanos, de que no vieron en realidad a quién besó Judas, porque allí todos eran parecidos, todos se vestían igual, todos eran galileos, entonces eran parecidos. Y dice de que cuando llegaron, hermanos, y preguntaron quién es Jesús,
¿Sabe de qué es lo que pasó? Y dice que Jesús se paró y dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, dice que toda la gente, hermanos, cayó en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque ese es un misterio, hermanos, que se le reveló allá, hermanos, al varón llamado, hermanos, Moisés. Cuando él le dijo, bueno, y si me pregunta el pueblo, ¿quién me envió? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Entonces Dios le dijo, dile que yo soy el que soy, bendito sea el nombre de Jesús. Y y entonces vemos de que Jesús dijo, bueno, yo no puedo estar revelando estos códigos acá, porque cuando él dijo yo soy, toda la gente cayó postrada, hermanos, al suelo, porque sabían que ese era el nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios, bendito sea el Cordero, a su nombre. Y entonces comenzamos a ver de que cuando pasó eso, hermanos, dice de que llegó toda la gente y luego, hermanos, se aparece este varón llamado Pedro, hermanos, y dice de que cuando él llegó, que vio, hermanos, de que querían prender a su maestro y era, hermanos, algo que él sentía porque amaba a Jesús. Él no quería, hermanos, que le hicieran daño. Entonces dice que él sacó, hermanos, la espada y le voló, hermanos, la oreja a Malco. Y muchas veces nosotros, hermanos, comenzamos a hablar de eso, hermanos, de que Pedro andaba la espada, que no sé qué, y que no había cambiado, que no había nacido. Pero muchas veces nosotros tenemos más filo en esta lengua, hermano, que la espada que tiene Pedro, bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces, hermanos, no le volamos la oreja al hermano o a la hermana, sino que la cabeza de un solo se la volamos o lo hacemos pedazos, hermanos, en un ratito. ¿Por qué? Porque esta lengua muchas veces, hermanos, tiene más filo que la espada que este varón llamado Pedro tenía en ese lugar. A su nombre. Y entonces vemos de que acá, hermanos, pasó eso. Y entonces cuando Pedro, hermanos, hace eso, le dice a Jesús, se le queda viendo, no, Pedrito, yo te había dicho que oraras para que no entraras en tentación. No dice la Biblia, hermano, pero solo se le estoy relatando para que usted le entienda. Y entonces me imagino ver a Jesús, hermano, se agachó, agarró la oreja de Malco, hermanos, porque no crea que le quedó en el aire, sino que le arrancó la oreja. Y entonces cayó en el suelo, hermanos, y quizás todavía brincaba la oreja, la agarró Jesús y quizás Dios la sopló, hermanos, porque quizás le había caído un poquito de tierra ahí o algo se le había puesto y la limpió, hermanos, y se la puso nuevamente. Y entonces vemos de que cuando pasa eso, hermanos, si Jesús no hubiera resuelto eso, hermanos, a quien tenían que matar era a Pedro. Pero como Jesús sabía eso, hermano, dijo, bueno, vamos a arreglar este asunto. Y aunque las demás personas hayan visto de que Pedro le voló la oreja, pero si se la pongo no hay ningún problema. Entonces, hermanos, luego dice de que cuando pasó eso, hermanos, dice que le dijo Jesús a este varón llamado Pedro, mira, Pedro, guarda tu espada. ¿O crees que yo no puedo rogar para que mi Padre me envíe más de 12 legiones de ángeles? Y dice, hermanos, lo que me impacta a mí, hermanos, es de que cuando nosotros estamos hablando de legiones, una sola legión, hermanos, tiene 6,000 personas de a pie, hermanos, si son 700 caballos, hermanos, con 700 personas. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos, de que cuando habla de más de 12 legiones, hermanos, estaba hablando de 8,400 ángeles que iban a descender acá a la tierra? Y yo puedo ver quizás, hermanos, en esa escena, y quizás, hermanos, el arcángel Miguel, hermanos, que él es el que comanda, hermanos, el ejército allá en el reino de los cielos, y quizás se quedó allí, hermanos, quizás estaba haciendo algo, yo se lo voy a poner así para que usted lo entienda, y estaba haciendo algo, hermanos, allá en el cielo. Y cuando Jesús dijo, ¿acaso no crees que yo puedo pedir más de 12 legiones de ángeles? Y quizás este arcángel se quedó y dijo, vamos a hacer un silencio ahorita, porque si Jesús nos pide ayuda, nosotros vamos a ir a ese lugar, porque para eso, hermanos, ellos estaban listos, hermanos, para guerrear, para pelear. Y ¿sabe lo que me impacta también, hermanos? Que estaba leyendo, hermanos, que en segundo libro de Reyes, hermanos, en su capítulo 19, versículo 35, dice de que solo un ángel, hermanos, mató a 185,000 hombres asirios. Y ahora, hermanos, un solo ángel, hermanos, oiga lo que hizo. Y ahora si usted, hermanos, pudiera imaginarse todos esos que iban a venir, hermanos, que eran 80,400 ángeles, hermanos, ¿qué es lo que hubieran hecho aquí en la tierra? Si hubieran terminado todo el mundo.
Pero vemos, hermanos, de que Jesús tenía lo que era un propósito. Y luego, hermanos, fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Pilatos, ante Herodes, hermanos, y fue sentenciado a muerte, hermanos, a donde nosotros hemos llegado. Y vemos de que cuando Jesús, hermanos, dice que iba, hermanos, para el camino llamado Gólgota, había un varón cierto, un cierto varón llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y dice de que le pusieron la cruz a él para que se la llevara, la de Jesús. Y dice que se fueron, hermanos, y ya cuando Jesús, hermanos, estaba siendo crucificado, hermanos, dice que ellos, hermanos, Jesús, hermanos, aún les dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron los vestidos, hermanos, y todo el pueblo estaba mirando, hermanos, los gobernadores y todos los que estaban ahí. Y dice que decían: a otros este salvó, y él no se puede salvar a sí mismo. ¿Usted cree que Jesús no se podía salvar? ¿Sabe que no fueron los clavos los que lo tuvieron a Jesús? Sino que fue el amor que tuvo para usted y el amor que tuvo para mí. Por eso es de que Jesús no se bajó, hermanos, de lo que era esa cruz, bendito Dios. Y entonces dice que los soldados también le escarnecían, hermanos, y le daban y bueno, se acercaron para darle vinagre, hermanos. Y no era de maldad que se lo estaban dando, hermanos, sino que según la historia, le daban vinagre a las personas, hermanos, que eran crucificadas, para que eso, hermanos, le adormeciera el cuerpo y que ellos no sintieran dolor al morir. No es porque de maldad se lo estaban haciendo. Entonces por eso Jesús dice que no lo quiso tomar, porque él quería sufrir en carne propia los pecados suyos y los pecados míos. Y entonces vemos de que luego, hermano, cuando pasó eso, dice de que luego, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, y le voy a explicar esto, hermanos, tal vez no esté en la Biblia, hermanos, pero espero que lo entienda. Y Satanás, hermanos, le dijo quizás a los espíritus: ustedes ya comenzaron a hacer todo en contra de Jesús, sí, y pudieron hacer algo. No pudimos hacer nada para detenerlo. Y entonces dice que dijo: bueno, vamos a hacer el último intento. Y dice de que estaba crucificado Jesús en medio de dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y dice de que a uno, hermano, se le metió el diablo. La Biblia no lo dice así. A uno se le metió el diablo, hermano, y se le voy a explicar por qué. A uno, hermano, se le metió el diablo. ¿Sabe por qué? Porque le dice, hermano: si tú eres el Cristo. Y ¿sabe qué es lo primero que le dijo Satanás, hermano, a Jesús? Allá en Mateo capítulo 4, en la tentación, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y entonces, por medio de esto, hermanos, podemos nosotros entender de que era un espíritu el que había poseído el cuerpo de este hombre, porque no creo, hermanos, de que alguien que esté muriendo en su última agonía y que saber que se va a morir, hermano, va a estar queriendo decir esas cosas, hermanos, a alguien. Entonces, hermanos, lo que piensa la gente, hermanos, cuando ya está muerto, ya quizás a pedir perdón y eso, hermano. Pero a este varón, hermano, se le metió el chamuco y le dijo: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, pues sálvate y sálvanos a nosotros también. Y dice de que de allí, hermano, estaba el otro a la par y le dijo: no, hombre, le dijo, no digas eso. Si mira, nosotros merecemos morir porque nosotros hemos hecho mal, pero él es un justo que no ha hecho nada. Y entonces dice de que vemos, hermanos, que luego pasó y le dice este varón: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, hermanos, como él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice que le dijo a este varón: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego, hermanos, dice de que cuando ya él, hermanos, llegó lo que eran las tinieblas, hermanos, que allí hay algo, hermanos, que supuestamente eran los demonios que habían llenado la tierra, por eso había tiniebla. Y dice de que se oscureció el sol, hermanos, y se rascó lo que era el velo por mitad. Entonces fue cuando Jesús clamó, hermanos, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice que expiró. La Biblia, hermanos, en Juan, hermanos, 19:30 dice, hermanos: consumado es. ¿Y qué quiere? Y con esto voy a terminar. Y dice: consumado es, hermanos, era una palabra, hermanos, griega, que es tetelestai. Lo que significa esta palabra, hermanos, es completar, finalizar o cumplir. Entonces, o decir esto ya está cumplido o esto ya está terminado. Y en la antigüedad, hermanos, cuando alguien debía dinero, hermano, y iba a pagarle, hermanos, a la persona que le debía, iban a un juzgado, y el juzgado, hermanos, cuando ya le cancelaba a la otra persona, él decía la palabra tetelestai, lo que quería decir, hermanos, de que lo que el otro debía ya estaba totalmente cancelado. Y por eso, hermanos, Jesús dice esta palabra tetelestai, porque él, hermanos, pagó el precio de los pecados nuestros que tenemos acá en la tierra. Y entonces nosotros comenzamos a ver, hermanos, la importancia de estas palabras,
hermanos, de las que están, hermanos, escritas en la Sagrada Escritura. Y esa, hermanos, esa palabra es un recordatorio para nosotros, hermanos, de que la salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos el tema, hermanos, una muerte necesaria. Una muerte necesaria, ¿por qué? Porque murió Jesús, pero nos dio vida a nosotros y vida en abundancia. Por medio de la muerte entró el perdón de pecado, y por medio del perdón de pecado nosotros tenemos acceso a la patria celestial, en donde un día vamos a estar gozándolo y alegrándolo delante de la presencia de nuestro Señor. A su nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Así es de que así el tema, hermano, una muerte necesaria. Bendito sea el nombre de Jesús. Así de que llegamos hasta acá, hermanos, con esta palabra del Señor. Nos faltó un poco más, pero hasta ahí vamos a dejarlo. Gloria a